siempre hay alguien que justifica el muerto, de un lado o del otro lado. Es un buen muerto. El problema no es fuerza pública, no mate muchachos ni le saque los ojos en las protestas públicas. No, no lo hagan, por favor. Esta cosa que en la cabeza colectiva de los colombianos existe, que la derecha es sinónimo de paramilitar. El algoritmo privilegia la calentura, el algoritmo privilegia el pensamiento fundamentalista y el algoritmo no privilegia la razón. Cuando yo empecé a hacer periodismo era impensable que, por ejemplo, tú tuvieras este canal, ¿no? El gobierno de Andrés Pastrana con un proceso de paz fallido. Resaltar la importancia de tu trabajo periodístico, que a mí me genera mucha admiración. Es un periodismo que valora la reportería, que valora la investigación, que valora el tomar distancia, ¿no? El mirar las cosas con más calma, y a mí eso me parece muy, muy valioso. Y en una de las videocolumnas que haces en tu canal de YouTube, tú hablabas hablando de todo este tema del golpe blando, la crisis institucional, que estábamos lejos de tener como una ruptura institucional, que estábamos lejos de que fuera como tan crítico de como lo estamos viendo muchos. Yo creo que tú tienes perspectiva histórica cubriendo situaciones duras de gobiernos anteriores en un país tan loco como Colombia. Entonces me gustaría saber, con tu perspectiva histórica, ¿tú por qué dices que estamos lejos de una crisis tan miedosa como la que sentimos a veces en el tsunami de las redes, digamos? Pues mira, yo sí creo que a veces nos hace falta tener esa mirada histórica, y yo creo que en mi caso pues son los muchos años de estar en este oficio, ¿no? Yo comencé a hacer periodismo a mediados de los años 80, que es una de las épocas más duras de violencia que ha tenido el país. Ese tiempo que fue de mediados de los 80 más o menos a mediados de los 90 fue una década muy difícil, tremendamente difícil. Entonces cuando tú ves todo lo que pasó con Pablo Escobar, cuando tú ves todo lo que pasó con el fenómeno paramilitar, cuando tú ves todo lo que fue la violencia, las campañas en donde pues, asesinaban candidatos presidenciales, el ataque al Palacio de Justicia, hay un montón de realidades que tú dices, Colombia ha pasado por muchas cosas y ha encontrado caminos institucionales para salir de ellos. Casi que cada gobierno ha venido enfrentando un debate u otro, porque también enfrentamos los cuestionamientos a Ernesto Samper por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, un gobierno que estuvo cuestionado desde el día 1, en donde hubo una crisis permanente durante los 4 años con los famosos conspiretas, porque hablaba el gobierno de quienes lo querían tumbar, etcétera, pero además con una investigación real y concreta de dineros del narcotráfico que entraron y se probaron. Y finalmente, pues, comisión de acusación absuelve al presidente, el presidente se queda hasta el final, pero estuvo todo el tiempo en una crisis permanente. Pero yo diría que cada gobierno, ¿no? El gobierno de Andrés Pastrana con un proceso de paz fallido, con el despeje de un pedazo muy importante del país a una guerrilla que no dio muestras de paz. Es decir, que si tú pasas gobierno por gobierno, tú vas a ver un montón de crisis y el país ha encontrado caminos para resolverlas. Yo pienso que estamos en un gobierno en donde también hay luces y sombras y en donde también, dijéramos, hay dificultades, pero creo yo que el país va a encontrar caminos institucionales para salir de ellas. No es la primera vez que un gobierno se enfrenta con una corte, por ejemplo. Pasó en el gobierno de Álvaro Uribe. Recuerden ustedes que los magistrados de la Corte Constitucional fueron chuzados por orden del gobierno. Es decir, una situación de verdad delicada. Y en ese momento también, por ejemplo, se dilató la elección de fiscal durante más de un año. Más de un año tuvimos un fiscal interino. Entonces, cuando tú empiezas a mirar hacia atrás y empiezas a ver la realidad de los distintos retos que ha tenido este país, tuvimos un proceso de paz al cual los ciudadanos le dijeron no en las urnas. Cosa impensable, es decir, inconcebible. Cuando nos miran desde afuera, dicen, pero ¿cómo es posible que Colombia le dijo no al acuerdo de paz? Y en cada momento sentimos que era el peor momento y que estábamos al borde del abismo. Tal vez lo que llama la atención ahora es que gobierno y oposición coinciden en que estamos al borde del abismo, por razones distintas, ¿no? Exacto, Completamente distintas. Pero yo creo que no, o sea, yo creo que si vemos un poco la historia, hemos pasado un montón de cosas y estamos frente a otro reto que tiene una particularidad. Eso sí es importante reconocerlo. Y es el origen del presidente que está hoy en la Casa de Nariño. Es un presidente de izquierda y es un presidente que fue guerrillero. Y eso tiene unas connotaciones, obviamente, que inciden en el debate público, pero dijéramos que no es lo que en este momento vaya a significar que el país se va al abismo o no. Y tenemos un establecimiento que tiene historia de no querer hacer muchos cambios, que eso también es real. Entonces, cuando llega un gobierno que está planteando pues unas cosas distintas, buenas, malas o regulares, nos puede gustar algo de lo que hace Petro, algo de lo que no, pero son distintas. Y llegan personas distintas, de colores distintos, de orígenes distintos, pues obviamente que se genera un debate, pero no es el primero y dudo que sea el último, sin duda. Claro, pero es esta excepcionalidad de la izquierda en el gobierno
la que pareciera generar más tensión. Es como si se estuviera llevando la narrativa ya no a una conversación entre gobierno y oposición, sino entre, no sé, el deber ser y lo que no debe ser. Es como mantener esta idea de que no es legítimo que este gobierno esté ahí gobernando, como reivindicar eso. Y yo siento que hay como dos narrativas que vistas con distancia son chistosas, pero pues no es tan chistoso. Y es como que él dice, pues Petro dice, me quieren sacar, están haciendo todo para sacarme, ojo que me van a tumbar, digamos, siendo muy reduccionistas. Y los otros dicen, él se quiere pasar por encima de las instituciones, él se va a querer atornillar, él quiere pasar por encima de la democracia. Entonces es casi como si tuviéramos una dictadura inventada que está siendo tumbada previamente también. Es como un gran invento. Yo no sé si alguna vez el país vivió un choque de narrativas tan extraño. Yo vivo muy desde las redes y yo siento que en las redes hay una creación de un monstruo muy extraño ahí. Yo sí creo que las redes sociales obviamente han cambiado muchísimo lo que significa el debate político, como lo cambió en su momento la televisión, como lo cambiaron los medios electrónicos. Entonces las redes cambian un poco la dinámica del debate. Es completamente distinto porque además las redes crean tendencias que retoman los medios y se van retroalimentando a veces, a mi juicio, a veces incluso hasta desconectándose de la realidad que viven la mayoría de los ciudadanos, porque de todas maneras quienes participan en el debate público a través de las redes o a través de los medios son un porcentaje de la población. Y luego está una base muy grande de población que de pronto tiene otras ideas y otros planteamientos, pero las redes sin duda han cambiado el debate público, en eso no hay discusión. Y las redes con sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? La posibilidad de democratizar el debate público, la posibilidad de democratizar los medios para comunicar, los medios para informarse, los medios para debatir. Hace 30 años, 40 años, cuando yo empecé a hacer periodismo, era impensable que, por ejemplo, tú tuvieras este canal para conversar, para hablar con tus invitados, con tu audiencia y la gente tuviera la posibilidad de comentar, de decir qué le gusta, qué no le gusta, etcétera. Eso era impensable. Si tú no tenías un trabajo en radio, en prensa, en televisión, no podías hacer ningún tipo de periodismo. Hoy lo hay. Entonces, para mí es una ventaja la democratización en la posibilidad de informar, en la posibilidad de responder, en la posibilidad de participar del debate público, interactuar con los protagonistas de la vida nacional directamente. Es que tú los ves, ¿no? O sea, tú ves al presidente de la República respondiéndole a la gente, exageradamente a mi juicio, porque no debería llegar a tanto, pero ves esa posibilidad a los dirigentes públicos, a los congresistas, a los periodistas, pero al mismo tiempo con los riesgos de las redes sociales. Y los riesgos de las redes sociales es que tienen una manera de funcionar en donde se privilegia la calentura, el algoritmo privilegia la calentura, el algoritmo privilegia el pensamiento fundamentalista y el algoritmo no privilegia la razón. O sea, la razón no, se privilegia la emoción. Mientras más emoción haya, más circula un contenido. Y esto, por supuesto, que hace que todo el debate público tienda a generar mayor emocionalidad. Tú ves quiénes son los que en términos políticos, por ejemplo, dirigentes políticos, más seguidores logran tener, más protagonismo logran tener, los que calientan más el debate. Entonces, esto hace que, por supuesto, la cosa sea distinta y se empiecen a generar, dijéramos que esas distintas narrativas que por lo general tienden a estar en posiciones opuestas. Pierde ahí mucho la capacidad que tienen los líderes de centro, por ejemplo, de hacer visibles sus propuestas o sus ideas, porque es que la mesura no combina con las redes sociales. La mesura no vende en las redes sociales. En términos generales, obviamente estoy diciendo esto en términos generales. Entonces, sí que creo yo que además de tener la realidad política que tenemos con el presidente que tenemos, creo que también estamos viviendo desde hace unos años para acá, no solamente ahora, esto ya lleva varios años, pero desde hace unos años para acá, una realidad distinta en las redes sociales que ha impactado tremendamente en la política. Lo vimos de tiempo atrás, ¿no? Yo diría que desde la elección de Santos versus Mocus, lo que pasó en su momento con la ola verde, posteriormente todo lo que pasó justamente con el plebiscito y con la paz, o sea, todo eso es fruto de ese debate caliente en donde era muy difícil entender razones, en donde vendía mucho más una frase, una palabra que trata de reducir la realidad a una consigna, a un meme, a un trino. Pero eso es lo que circula y dijéramos es la naturaleza del debate público hoy. Quien está en el debate público, pues lo hace así. Pero por otro lado, me parece, ya en términos políticos, que nosotros vivimos de tiempo atrás en una dinámica, yo diría peligrosa, que tenemos que superar en algún momento y que algunos creímos que con el acuerdo de paz con las FARC podía empezar a superarse. Y era esta, no sé, esta cosa que en la cabeza
colectiva de los colombianos existe que la derecha es sinónimo de paramilitar y la izquierda es sinónimo de guerrilla. Sí. Y sí, es que hay en los países del mundo hay izquierda y derecha democrática. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver eso y acostumbrarnos a entender que eso es así y que la derecha tiene derecho a existir y la izquierda también y el centro también, y los matices. Pero es que en Colombia durante décadas hemos convertido en sinónimos de derecha, paramilitar, izquierda, guerrilla, y tenemos que empezar a superar eso, creo yo. Claro, pero ahora que te escucho mencionar eso, hay mejor dicho, me encendiste a mí, me detonaste a mí. Sí, la derecha no es sinónimo de paramilitarismo, pero cuando tú tienes a un montón de gente de derecha negando las evidencias de investigaciones y procesos que hablan de lo que hicieron los paramilitares, ahí es donde uno dice, ¿cómo valido esa otra voz? ¿Cómo escucho esa otra voz que está negando la historia del país? Y ahora, ellos también del otro lado dicen, si no hablamos de lo que hizo la guerrilla y decimos todo lo que la guerrilla fue responsable, pues tampoco puedo validar al otro. Entonces, ¿cuál sería ese escenario en que ambas partes validen lo que está exigiendo la otra, ¿no? Que es ser visible el señalamiento de las víctimas de unos y otros. O sea, ahí ya nos metimos en posconflicto, pues. No, claro, y claro que hay un esfuerzo por contar la historia de otra manera, por borrar episodios de la historia, que a mí eso me parece, por ejemplo, que es muy delicado y es muy grave, que en Colombia se borre, por ejemplo, cuáles fueron las circunstancias en las cuales se originó la guerrilla y que se intente borrar cuáles eran las circunstancias en términos generales, ¿no? Históricas, sociales, económicas, en qué circunstancias surgió la guerrilla, nació la guerrilla, porque un montón de jóvenes se fueron para la guerrilla, qué fue lo que pasó allí, cómo entender, porque es que hay que entender lo que pasa y tratar de entender lo que pasa, no negar lo que pasa, pues para poder superar los episodios. Entonces, sí que tenemos un esfuerzo por negar cosas que pasaron, por negar, por ejemplo, los falsos positivos que son reales. Y ojo, los falsos positivos que existieron en el gobierno de Álvaro Uribe, que están documentados con nombre propio y demás, existían incluso antes. Yo tengo por lo menos un caso documentado que conocí en lo personal. Existían incluso antes de que se llamaran falsos positivos y en otros gobiernos. En la batalla que se hacía contra la guerrilla, se presentaban a jóvenes campesinos que eran asesinados y que se mostraban como bajas en combate. Es decir, es un problema que tenemos que se exacerbó y se llevó a política pública, que es el problema. El conteo de cuerpos se llevó a política pública, no necesariamente que se haya dado la orden desde la presidencia salgan a matar muchachos, pero el hecho de que en Colombia se hubiera puesto como un indicador, ¿sí? Un indicador de resultados, el conteo de cuerpos, el famoso body count, significó que obviamente el ejército se fuera hacia allá. Si mostrar resultados significaba mostrar cadáveres y no capturas, significaba mostrar cadáveres y no más seguridad en la zona, significaba mostrar cadáveres y no más vidas salvadas. Es decir, los indicadores convierten a las personas también en elementos para buscar esos indicadores. Pasa un poco como con las redes. Si en las redes lo que tú necesitas es el clic y el clic me lo da la emocionalidad, pues ¿yo qué hago? Pues le meto emocionalidad, le meto venenito al asunto, porque eso es lo que me trae la audiencia, ¿no? Entonces pasa lo mismo allí. Pero tú me preguntabas cómo hacemos para validar y del otro lado lo mismo, ¿no? Es decir, hay quienes aún todavía hoy en día consideran que la vía armada es una vía para conseguir lo que necesita la gente, que fue lo que consideraron década del 60, 70, posteriormente la vida 19 y tal, que consideraron en un momento unos jóvenes que muchos de ellos, te lo digo, sinceramente motivados por querer hacer las cosas bien, hicieron las cosas muy mal y se fueron a buscar por la vía de las armas lo que podían conseguir por la vía democrática. Entonces, yo lo que creo es que como país tendríamos que hacer el intento, tremendamente difícil, casi que imposible, de dejar en los extremos a quienes consideran que las cosas se arreglan por la vía armada y tratar de hacer mucho más amplio el segmento de personas que están dispuestas o estamos dispuestos a tramitar todas las diferencias por la vía de las instituciones, de la legalidad, de la Constitución. Yo estoy segura de que la mayoría de personas están en ese rango, la mayoría. Pero hay unos a los que les sirve políticamente y a los que les sirve económicamente, porque es que la guerra también alimenta muchas cosas, ¿no? Es decir, entonces hay unos que alimentan esto y lentamente, como te digo, la dinámica del debate público, la dinámica de la red, la dinámica política, que también hay que tenerlo en cuenta, pues alimenta esto, el país se va perdiendo en esos debates y la gente va tendiendo a pararse en esas orillas y se va perdiendo la posibilidad de decir, oye, tú eres de derecha, ¿sí? Y tú crees
por decir algo, a mí me parece que es un error de la izquierda y es un error del gobierno del presidente Gustavo Petro no pararle más bolas a la seguridad, cuando es una de las preocupaciones de la gente. Y es que para eso existe el uso de la fuerza legítima del Estado, ¿sí? Sí. Digo, el problema no es fuerza pública, no mate muchachos ni le saque los ojos en las protestas públicas. No, no lo hagan, por favor, no lo pueden hacer. Eso no lo permite la ley ni la Constitución, pero pues lo hicieron. Pero por el otro lado es, no podemos usar la fuerza pública, no podemos intervenir, no podemos hacer, la delincuencia no se la puede atacar. No, sí se le puede atacar a la delincuencia en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, sin violar los derechos humanos. Pero hay que tener en cuenta que la gente necesita seguridad. Entonces, encontrar como ese punto en donde puede haber elementos de acuerdo, unos elementos mínimos de acuerdo, digo yo como nación, entendiendo que siempre habrá diferencias. Es que creo que también eso es lo otro, ¿no? O sea, creemos que tenemos que estar de acuerdo en todo. No, en los regímenes autoritarios es donde buscan que la gente crea una sola verdad. O acuerdo o desacuerdo total, no hay como... No. O sea, es que podemos tener muchos desacuerdos y hay muchos matices, y yo sí creo que la búsqueda está en los matices. O sea, en la posibilidad de entender que hay gente de derecha, y hay gente atea, y hay gente creyente, y hay gente de izquierda, y hay unos extremos que consideran que todo es a las patadas, y me parece que allí es donde nosotros nos perdemos muchas veces, ¿no? O sea, porque terminamos, siempre hay alguien que justifica el muerto, de un lado o del otro lado. Es un buen muerto, es una frase pero eso es lo que me parece como peligroso de la tensión que estamos viviendo, porque como los unos dicen que el uno es un dictador y el otro dice que lo quieren tumbar, digamos, yo lo que siento es que se empiezan a generar dos bloques muy rígidos y uno está esperando a ver quién lanza la primera piedra. Y lo que hemos visto desde que estamos en el gobierno de Gustavo Petro es que se lanzan pequeñas piedras, pequeñas bombas que nos dejan en ruido 1 o 2 meses y luego llega otra y luego llega otra. ¿En qué momento ese juego, entre comillas, esa dinámica se puede realmente desbalancear? Y eso creo que es lo que nos tiene nerviosos a muchos, a mí. Sí, pero yo te digo, no hay razón para los nervios. Calma, que hemos vivido situaciones peores y estamos pasando otra. Pero sí creo, obviamente, que estamos viviendo una situación de tensión, porque además creo que los dirigentes que tenemos pues no han estado a la altura, porque hay agendas por debajo, ¿no? Es decir, es innegable que el ex fiscal ya, Francisco Barbosa, pues tiene una agenda política por debajo. Y si bien, ojo, tenía razones para abrir las investigaciones que abrió, por ejemplo, en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, porque hay evidencias, hay razones, hay motivos para hacer una investigación que se tenía que hacer porque la ley lo ordena. Si bien es cierto que eso es así, también es cierto que cruzó líneas políticas y que muy seguramente no sería extraño, dijéramos, verlo como un candidato. Entonces, cuando hay, dijéramos, agendas por debajo, cuando hay intereses por debajo, pues eso se empieza a mover. El presidente Gustavo Petro ha mostrado falencias muy grandes en términos de ejecución, en términos de gobernabilidad, en términos de capacidad para mantener la unidad nacional, que no es simplemente un querer ser y un, por favor, presidente, trate de unir al país. No, es que es una orden de la Constitución. El presidente de la República simboliza la unidad nacional. Entonces, el presidente no está para convocar protestas contra la Corte. El presidente está para entender que es el jefe de Estado y como jefe de Estado tiene que darle garantías a todos los poderes. Ojo, los ciudadanos pueden protestar. Que parece un debate distinto, porque es que no podemos protestar frente a la Corte. Por supuesto que sí. Y se han hecho 1000 protestas frente a las Cortes. 1000. Mencionemos solo un tema, el aborto. ¿Cuántas protestas se hicieron? ¿Sí? Sí, del movimiento Causa Justa, pero también de quienes se oponían a la despenalización del aborto. ¿Y dónde se hicieron? Pues frente a la Corte. Claro. Es derecho de los ciudadanos. Lo que no combina bien es que el jefe de Estado, como jefe de Estado que debe dar garantías a todos los poderes, esté planteando convocatorias frente a ciertos poderes, aunque no lo haya hecho explícitamente, ¿sí? A través de las convocatorias que hacen sus redes, de todo esto, pues obviamente que genera un ambiente que hace ruido. Entonces yo diría que hay razones para la desconfianza, hay razones para que un sector desconfíe de lo que hizo Francisco Barbosa y las dudas que hay en torno a Marta Mancera, porque los colegas, medios de comunicación, pues han hecho unas denuncias y luego la Fiscalía abrió una investigación que cerró muy rápidamente, pero han venido apareciendo otros documentos, tanto a favor como en contra de Marta Mancera, ojo, pero uno diría, oiga, había escenario de pronto para una investigación, para oír a la gente, para someter las pruebas pues a un debate. Entonces, tener una fiscal encargada que genera dudas, obviamente que no es bueno, no es bueno para el país. Pero la Corte tiene derecho a demorarse lo que quiera. Lo que necesite. Lo que quiera, porque la ley no estableció términos. Entonces, la Corte tiene el derecho a demorarse 6 meses, 1 año, si lo desea, o más. Entonces, estamos en una situación
muy, pero muy complicada, porque uno dice, la Corte recibió la terna hace más de 4 meses, hubiera podido decir, si no me sirve la devuelvo, esta terna no es viable, pero la terna está ahí, no deciden, pero las rondas de votación pueden durar lo que sea. Entonces, claro, este grupo considera que la Corte está haciendo esto y este grupo considera que es que Petro quiere tener fiscal de bolsillo para las investigaciones que tiene pendiente la Fiscalía contra su hijo y contra otras personas de su entorno. ¿Hay razones para las investigaciones? Sí. Sí. No es, dijéramos, no es gratuito, no es gratuito ni que quieran tumbar al gratuito. presidente en ese sentido. Que haya una mayor diligencia de los organismos de control frente al presidente Petro también es cierto. Okay. Eso también es cierto. Es decir, esa diligencia que no vimos en la investigación con las denuncias de Marta Mancera, esa diligencia que no vimos en la ñeñe política, esa diligencia que no hemos visto en muchos otros episodios, que son muy duros y que ameritarían una rapidez y una agilidad de los organismos de control, la hemos visto con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo digo que es un poco como si le aplicaran la operación reglamento, es, o sea, todo, operación reglamento. Las cosas que en otros gobiernos pasaron inadvertidas. Claro. Y, ojo, claro, aquí es al menor descuido, se lo van a cobrar.